there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, el Dr. Jimmy Dupree, Lauren Larson, el Dr. David Watts y Paris Reagan y ustedes. Y estamos alegres de tenerles con nosotros para estudiar la palabra de Dios juntos. Estamos empezando el día de hoy en sus Biblias en Gálatas capítulo 4, iniciando en el versículo 8. Primero pregunto, ¿alguna salida? Nada por ahora, pero les recuerdo a la gente que Joseph estará en Carolina del Norte jueves. En la noche estará en Spirit of Life Church en Gastonia, Carolina del Norte. El pastor Jeff Williams es un gran hermano, ha sido parte de nuestra escuela en línea, lo he tenido como estudiante. Servicios el jueves a las 7, viernes también. Así que si están en esta área de Gastonia, Carolina del Norte, vayan a ver a Joseph, los bendecirá con palabra y alabanza. Muy bien, él lo hará y yo sé que así va a ser. No se lo pierda, doctor. Iba a decir Dupree, doctor David. Sí, señor. Yo voy a estar el 26 de febrero en Dickinson, Texas, en Dominion Church con el pastor Greg Thurston para el servicio de las 9 y 11 a.m. Por los servicios en el 64 Calder Drive en Dickinson, Texas. Quisiéramos ver a todos nuestros hermanos de el área de Houston. Es una gran iglesia, un gran pastor. Si no les gustan mis servicios, después el pastor Paris va a estar predicando allí para una conferencia. Así que si vienen al mío, no les gusta, vengan y regresen para el de Paris y tal vez sea mejor. Pero es un gran pastor que yo he conocido desde hace ya como 20 años. Paris lo ha conocido desde los últimos 2, 3 años, así que es un ministerio maravilloso. Excelente, excelente. Dave. Nada por ahora hasta marzo. John. Nada por ahora. Doctor Dupree. No por mucho tiempo. ¿Cómo? Y Aquí el extranjero de París. Sí, bueno, yo acabo de regresar de McCrory, Arkansas, First Assembly of God con el pastor LJ y Cynthia Hoots. El hermano LJ y su pastor asociado Pat son personas increíbles, ministros, excelentes del evangelio. Están ellos ardiendo por el fuego de Dios en esa comunidad, y si están buscando una buena iglesia para formar parte de ella, McCrory First Assemblies of God es la iglesia que tienen que ir a visitar. Muy agradecido por los servicios que tuvimos y toda la gente que pudimos llegar a conocer. Así que una vez más, si están buscando una iglesia cerca de McCrory, Arkansas, tienen que ir el 25 de febrero al 26. Voy a estar en Katy, Oklahoma. Tendré un servicio el sábado a las 10 a.m. y también a las 7 p.m. y el domingo en el mediodía, a la 1:30 p.m. La dirección es East Main Street, Old Highway, Katy, Oklahoma, 74533. Si están buscando más información, pueden llamar al número en pantalla. Y nosotros esperamos que sean parte de estos servicios, creyéndole a Dios por cosas grandes. Doy gracias al Señor por estas iglesias que han comenzado, se han establecido por este ministerio y a través del mensaje de la cruz, ¿no? Damos gracias a Dios por eso y oramos pues que aumente completamente por la gracia de Dios. Hermano Suárez, rápidamente el pastor LJ y el pastor Pat, ambos vivían en la misma área en el ministerio, ambos estaban en el ministerio y ambos sentían como que no podían, sabían que algo les faltaba y no podían entender qué era, pero sabían que algo les faltaba, y los dos se toparon con la estación radial en Arkansas, está cerca de allí, y ellos dijeron que lo escucharon y escucharon el mensaje de la cruz, lo escucharon a ustedes enseñando el mensaje de la cruz. El hermano LJ dijo que lo primero que pasó fue que él estaba cambiándole a la estación de radio y escuchó su voz y dijo, esa es una voz familiar. Él seguía cambiándole, pero el Espíritu Santo le decía, tienes que regresar. Él estaba cambiándole y lo primero que usted dijo fue, la respuesta que buscas se encuentra en la cruz. La respuesta que buscas se encuentra solamente en la cruz. Y él dijo que en cuanto usted dijo esas palabras, él sabía que era correcto, sabía que era lo que le faltaba. Y desde ese momento en adelante hasta ahora, el pastor Pat han llegado
y han estado en el ministerio juntos ya 20 años promoviendo el mensaje de la cruz. Y Muy Dios está bien, haciendo muy una obra bien. maravillosa en estos hermanos. Han sido muchos, muchos, realmente una gran cantidad de personas que han tenido la misma experiencia. Ellos reconocen, vamos a decir, mi voz y, y empiezan a escuchar. Y el Señor, pues, abre la puerta para que ellos hagan lo que están haciendo ahora. Y le damos gracias a Dios por eso. Ellos han organizado una vez al mes, tienen a otros pastores en el área visitándolos en una localidad central y esos pastores y sus congregaciones vienen a esa iglesia y cada pastor tiene la oportunidad de predicar. Lo han estado utilizando como una oportunidad para promover el mensaje de la cruz a otros pastores e iglesias que están en esa área. Eso es en Arkansas, ¿no? Arkansas, sí, así es. Dios Tremendo está haciendo una eso. obra tremenda. Me alegra escuchar eso y gloria a Dios por eso, ¿no? En gran manera. Muy bien, Dave, vamos a leer. Versículo 8. Sin embargo, en otro tiempo no conociendo a Dios, La condición anterior del que no es redimido. servíais como esclavos a los que por naturaleza no son dioses. Eran esclavos a la superstición pagana. Voy a hacer una pregunta acá. ¿Está Pablo hablando aquí a gentiles que han aceptado a Cristo o está él hablando con judíos que están retrocediendo a la ley? O tal vez es una serie de ambas situaciones. Creo que el enfoque de Gálatas es aquellos gentiles, pero incluye a judíos. Aquí yo creo que estamos viendo primordialmente a los dioses paganos representados en el área que los gentiles adoraban y eso va a ser, creo yo, que el enfoque. Hablamos brevemente el día de ayer y declaramos que el judaísmo, después de la cruz, no habría sido más efectivo, o tal vez lo podemos decir de otra manera, que no era menos ofensivo que algunas de estas otras religiones paganas, porque la gente estaba adorando inapropiadamente. Bien, entonces estás diciendo que estaban tratando, la parte de los judíos estaban tratando de incluir la ley mosaica con el Evangelio de la Gracia. Sí, el judaísmo se hizo extinto con la ley mosaica ya cumplida. Ya no era una forma legítima de relación con Dios y de adoración. Así que, aunque tal vez sea difícil de entender, porque la ley era perfecta y justa, era un peldaño para llegar a Cristo y tenemos que, Y ahora Cristo ha venido, ya no hay propósito para ello. correcto, ahora que Él ya está aquí, ya cumplió todo, Él lo cumplió. Aún podemos hablar de esto, aún se puede aprender de la ley, aún nosotros no descartamos la ley y los profetas, pero eran peldaños llevándonos a Cristo. Ahora, Cristo es la voz en estos últimos días y Dios ha hablado a nosotros a través de su Hijo. Aún Moisés profetizó y dijo que había uno que venía. Más nos vale escuchar qué es lo que él tiene que decir, y estoy parafraseando, por supuesto, sus palabras y los números, pero tenemos que escuchar qué es lo que él tiene que decir. Así que la voz de Cristo viene a anular o viene a, Mm. bueno, viene a cumplir la voz de Moisés. Cumplió la ley y ahora seguimos adelante en el nuevo pacto. Bueno, yo creo que Pablo está hablando de los gentiles aquí, porque él habla de que, bueno, le hicimos servicio a algo Sí, que creo que ese es no el es enfoque. Dios. Bueno, Bueno, para respaldar lo que usted está diciendo, uno de los temas que Pablo tuvo que tratar entre los judíos y los gentiles era la circuncisión, porque los judíos querían que los gentiles fuesen circuncidados y Pablo dijo, no, 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 eso no es lo que necesitan. Así que hablando de su punto, mm, él siempre estaba tratando de dirigirlos a la cruz, llevarlos de vuelta a Cristo, donde los judíos tenían dificultad de dejar de su tradición antigua. así es, así es. Creo que es un pensamiento muy importante que el hermano Larson ha presentado, que si le añadimos cualquier cosa a Cristo, esencialmente es crear otro Dios
y entrar a la idolatría. Y yo sí creo que Pablo intencionalmente relaciona esas dos cosas, que le hacían servicio a esas cosas que por naturaleza no eran de Dios en lo absoluto, sino que estaban atados a principios elementales de la palabra. Y él se asusta de los Gálatas porque ellos están regresando a los principios rudimentarios del mundo. Así que él compara añadir la ley mosaica a la obra consumada de Cristo Jesús como esencialmente como que es idolatría. Así que podemos servir a Jesucristo, pero si le añadimos cualquier cosa a Él, se ha creado otro Dios y esa es la razón del por qué tiene que decirse así de fuerte, porque es adulterio espiritual. Están cometiendo adulterio espiritual y están entrando a la adoración de otro Dios. Jesús cumplió la tarea de lo que se requería para el pecado en el Calvario y a Él tenemos que adorarlo nada más. Si le añadimos cualquier otra cosa, es adulterio espiritual porque es adoración esencialmente de un Dios cristiano que se ha inventado uno mismo. Bueno, pero no es correcto que nosotros tenemos a muchos cristianos que en esencia adoran su iglesia o su denominación Lo diría así. y ellos dicen, bueno, si no es miembro de mi iglesia, no es salvo. Sí, Y eso es poner esa iglesia por encima de correcto, sí. Cristo. Y la misma idea con gente que quiere añadir el ayuno como medio de obtener victoria sobre el pecado, se está comparando el ayuno con la obra consumada de Cristo en la cruz del Así Calvario, es, así y eso es es. adulterio espiritual. Eso, esencialmente, eso es idolatría. Y yo sé que es algo muy fuerte de escuchar. La gente piensa que está haciendo un buen trabajo, piensa que están haciendo lo correcto, y es algo muy difícil para nosotros decir y que ellos excusen, pero se tiene que decir así de fuerte porque es adulterio espiritual y permitirá que la naturaleza pecaminosa vuelva a crecer. No queriendo decir que el ayuno propiamente es No, adulterio señor. espiritual, porque No. no lo es. Es bíblico si se hace Sí. correctamente. Pero si pensamos que al hacer eso nos da victoria sobre el pecado, entonces estamos en un terreno peligroso. Bueno, una vez más, le estamos llamando a algo, o estamos diciendo que eso es algo igual a la obra consumada del Calvario. Y no me parece que muchos realmente lo ven de esa manera. No quieren hacer eso. No, no se dan cuenta ni siquiera estos elementos religiosos que se pueden convertir en ídolos. Estas afiliaciones religiosas y prácticas religiosas en sus vidas se han convertido en ídolos porque ponen su fe en otra cosa aparte de la cruz. Bueno, los amigos católicos en los tiempos de oración. Sí, el rosario, Ujú. el hacer sus rezos con el rosario. Un compañero me decía, tú quieres poder, tienes que rezar el rosario. Yo le decía, ¿rezar el rosario? Me decía, sí. Yo le decía, bueno, es que están haciendo una repetición nada más con ese rosario. No hay poder en eso. Lo que es una Una pérdida de pérdida de tiempo. tiempo, sí. Es como el pastor Pérez que dijo que es paganismo en su origen, en su ideología y como les dije, tener una una cuerda en la que uno usa con el budismo para rezar, hacer lo Bueno, mismo. los judíos hacían lo mismo en el tiempo de Cristo, con esas repeticiones que hacían. Sí, Ellos se ponían cosas en la cabeza o en las manos. los míos son más grandes que los suyos. Exacto, así era como competían. Los cristianos hacemos lo mismo. Ellos tienen problemas entendiendo por qué orar, leer la Biblia, ir a la iglesia, pagar los diezmos, puede ser un error. Son buenos en sí mismos, pero cuando yo lo hago para obtener favor de Dios, Mm, bueno, entonces yo no le va a añado a eso. funcionar. La palabra superstición creo que es significativa aquí. ¿Qué es eso? Es decir, si yo hago algo, entonces Dios tiene que hacer algo más, algo que yo quiero. Realmente una esperanza que Dios lo haga, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero resaltar otra cosa, pero siendo un jugador de béisbol, cada vez que usted entra al bullpen, tiene una estrategia. Yo movía mis pies Sí, de cierta manera, entraba, salía. Era una rutina cada vez. En la esperanza que yo tenía era que al hacer esa rutina,
ahora yo iba a tener un buen turno cuando iba a batear. La superstición no es una garantía, es una esperanza de que algo tal vez funcione y definitivamente afectaba la mente del creyente de Gálatas, porque con la ley esto es algo importante, porque es que no hay nivel garantizado en la ley donde usted ahora ha satisfecho la mente de Dios o el corazón de Dios para que se ajuste a la persona, pero en Cristo, solo aceptando a Cristo, satisface el corazón de Dios por simple fe en Cristo y lo que Él hizo en el Calvario. Quería hacer esta pregunta también porque lo decimos todo el tiempo y yo hablo del ayuno, bueno, cada vez que hablamos de esto, y yo lo hago como, digamos, un ejemplo, ¿no? De lo que estoy tratando de decir, pero el ayuno no estaría mal que un individuo ayune y le pida a Dios una revelación del mensaje de la cruz. Creo que ese es un medio apropiado del ayunar, ¿no? Señor, yo necesito Sí, amén. escuchar de Dios, así que no está mal que una persona ore y que ayune para, para pedirle a Dios y mostrarle a Dios su desesperación por entender el mensaje de la cruz. Eso sería apropiado, pero el ayuno para hacer algo que Cristo logró en la cruz del Calvario, eso es un gran problema para Dios porque lo está comparando a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. El ayuno es bueno y tiene una parte en entender el mensaje de la cruz, creo, pero si usted está tratando de decir que eso llega a ser algo que solamente Cristo logró, hay un gran problema. Pablo dejó en claro, no desecho la gracia de Dios, porque si la justicia es por la ley, entonces Cristo murió en vano. Cualquier cosa que hagamos, y aquí es donde se ponen mal las cosas o más peligrosas, no es superstición, sino que entramos a la brujería blanca. Cuando pensamos que hacer o no hacer algo puede ser que motive a Magia Dios. blanca. Sí, esos son tierra peligrosa y puede abrirnos a espíritus familiares. Y he visto que esto ha sucedido en el pasado. Es importantísimo que centralicemos nuestro enfoque en Cristo y el crucificado para que la obra y el poder del Espíritu Santo domine y reine en nuestra vida. Cualquier cosa que tratemos de hacer fuera de eso nos pone en una posición no solo de superstición y, como diría usted, de magia blanca, pero de vulnerabilidad, porque ahora hemos abierto la puerta y aquí es donde yo encuentro que la psicología está dañando la iglesia significativamente. Como hemos visto en los 60s, desde que los 60s llegaron, bueno, llegó una influencia de la psicología a la iglesia y eso ha devolucionado, se ha empeorado, ha traído las filosofías del Oriente lejano, meditación y técnicas que todo eso lo hacen porque la puerta de la psicología se abre y han traído todas estas otras olas a la iglesia. Y ahora tenemos el concepto iniciado por la manera como el hombre piensa en cuanto a la psicología y la salud mental. Y ahora tenemos estas prácticas que son prescritas por estos supuestos médicos que entrenan a la gente para poder abrirse. Ahora la mente se abre y hay butacas de consejería. Miren, hermano Swagger, una gran iglesia está tratando con el suicidio en California. ¿Por qué? Porque el suicidio ha crecido grandemente. Pero esta iglesia ha traído a psiquiatras mundanos para tratar con este problema y la manera como lo hacen es a través de técnicas orientales de meditación. Empeorarán la Está situación. empeorando y ese es el problema. Es una puerta nada más de lo que estamos hablando, porque una vez que uno se abre a estas otras olas, aunque sutiles y las motivaciones tal vez sean buenas, creo que se utilizó el término anteriormente, las buenas intenciones no detendrán el poder del enemigo para infiltrar y traer Así es, destrucción. así es. ¿Por qué empeora? Porque yo me emociono, porque estoy haciendo algo y mis esperanzas se decaen otra vez Le y una roba a uno vez y la otra fe. vez y otra vez. El reformista Aldrich Zwingli dijo que si el hombre pudiera salvarse a sí mismo, no hubiera sido necesario que Cristo muriera. Y Ujú. eso es una declaración muy simple, pero muy poderosa también, Lo es, porque lo en ese es. entonces es lo que los reformistas estaban tratando, era la Iglesia Católica y las obras y la justicia infusionada, que el sacerdote, la Iglesia Católica había creído en una justicia infusionada y aún creen eso, que uno es hecho justo por estos sacramentos y uno toma estos sacramentos y el sacerdote puede dar su justicia. Los reformistas comenzaron a enseñar y predicar la idea de justicia imputada, no infusionada, y que nuestra justicia es por causa de Cristo y eso es imputado a nosotros. La imputación es
pagar la deuda de alguien más que ellos debían y que no podían pagar. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Así que todos estos medios, aún cosas religiosas como el ayuno, cuando yo ayuno y oro y cuando yo le pido a Dios por sabiduría sobre ciertas cosas, a veces si yo puedo declarar, decretar y decirle a Dios qué hacer, a veces lo que yo creo que quiero no es lo que Dios quiere y no es lo que es bueno y correcto para Sí. mí. ¿Alguna vez ha orado y buscado a Dios sobre algo en su vida y Él ha cerrado la puerta y usted dice, bueno, eso sería algo muy bueno, Señor, pero no era su voluntad? Así Mm, que esta idea de que yo puedo controlar a Dios o que yo le puedo decir a Él qué hacer, tenemos que someternos a su soberanía y a su autoridad, porque han habido muchas veces en las que yo pensé que yo era algo grande en mi vida con respecto a lo que Dios quería y no era lo que Dios quería. Creo que muchas personas, como por ejemplo, no sé a qué iglesia te refieres, John, pero las personas que van a esa iglesia, ellos no entienden, ellos no saben en lo que refiere a Cristo y este crucificado. Ellos viven en ignorancia. El predicador dice, háganlo, sea lo que estén haciendo, y ellos lo siguen porque eso es lo que ellos piensan. Y, pero para aquellos que han Sí, escuchado el mensaje, esa es otra historia completamente distinta. Porque nosotros somos obligados a caminar en la luz conforme a Dios nos da la luz. Y sí, nosotros, si tomamos una dirección opuesta, o lo reprendemos o lo descartamos, entonces nos estamos abriendo a muchas más dificultades y problemas. Hablando del suicidio, el suicidio hoy en día, eso está peor de lo que jamás ha estado en la nación. Es incrementando, algo sí. horrible, francamente. Especialmente entre los jóvenes. Exacto. Es una epidemia, sí. Creo que las redes sociales juegan una gran parte en todo esto porque Sí, la gente se compara con los videos de los demás y se sienten vacíos. Por ejemplo, ayer recibí una noticia de, de un pariente mío que falleció y tal vez se suicidó la persona, no lo sabemos porque estamos esperando los resultados forenses, pero es algo tremendo. La gente no tiene esperanza. eso es algo Es trágico. trágico, sí, mira, la gente está desesperada, no encuentran, ellos piensan que cualquier situación que esté sucediendo en su vida, miren, el suicidio es una solución permanente a un problema temporal. Cualquier cosa que esté pasando no es algo que valga la pena quitarse la vida por ello. Como John ha dicho, dirigen a la gente a la terapia, a métodos hechos por el hombre tratando de lidiar con la situación, pero la gente necesita a Cristo, necesita la cruz, necesitan al Espíritu Santo en sus vidas porque no tienen esperanza. El año Bien, 2020, los encierros y todo eso dejó a la gente sintiéndose desesperada y es terrible. pero ¿qué tal? ¿Qué tal las personas que sirven a Jesucristo sin la cruz? Bueno, creo que el medio por el que la paz puede llegar es abrogado. John lo dijo anteriormente que estamos frustrando, estamos eliminándonos de la gracia de Dios. La gracia de Dios no solo es su misericordia, es su fuente de poder que viene a través del Espíritu Santo, a través de gente con fe propiamente colocada. Y por eso es que la falta de paz existe, por eso está la falta de contentamiento, de gozo, por eso las cargas del día de hoy y son pesadas, pero están aplastando y el suicidio es la respuesta porque la gente no tiene esperanza. Entender quién es Cristo, entender qué es lo que Cristo ha hecho y depender exclusivamente de Cristo es el único medio para traerle paz al espíritu y a la mente. Y todo lo demás va a quedar corto, va a quedar falto. Así que no tenemos que cambiar el plan de Dios por los esfuerzos del hombre. Bueno, Dios es un Dios paciente y gracias a Correcto. Dios por eso. Sí, Pero si la gente, si ellos empiezan a adorar al Señor sin la cruz, en la mayoría de los casos sucede por ignorancia, simplemente no saben. correcto. Y no podemos decir que no van a encontrar un poco de paz y reposo porque sí están en camino correcto. Yo diría que sí, Pero así creo que es. tenemos que decir que, bueno, nunca van a tener, bueno, lo que nos engaña a veces es que aún en nuestra mezcla, Dios y su misericordia aún resplandece y nos ayuda, pero Así es, al así es. punto que podamos tener la gracia de Dios,
Eso es importante. Pablo dijo que, Pero si el corazón es sincero, el Espíritu Santo los llevará a la dirección que tienen que llevar. correcto, simplemente van a tener que vencer esas enseñanzas Así previas. es. Así es. Como el pastor Paris estuvo mencionando, aquellos pastores que sienten que algo falta, es la misma historia. De 2 semanas atrás yo prediqué en una iglesia en Texas y, y el pastor estaba en un lugar en su ministerio que sentía que algo faltaba y el Señor lo llevó a empezar a sintonizar a SBN en el 2012 y cuando conectó con el ministerio después de tantos años y Dios empezó a trabajar en su vida con el mensaje de la cruz. Así que yo creo que mucha gente de buenas intenciones que aman a Jesús están llegando al punto donde entienden que hay algo que falta y eso es el elemento principal y es lo que necesitan. Bien, yo acabo de terminar tal vez 6 meses atrás de leer un libro de 1000 páginas que tenía allí tal vez 200 o más historias de predicadores allí y y para mí parece que conocían más de la cruz de Cristo. Yo estoy hablando de predicadores bautistas, metodistas y demás, pero principalmente bautistas. Y me parecía a mí como que tenían un mayor entendimiento de la cruz y leí cosas allí que nunca había leído de parte de los pentecostales. Y, y yo le doy pues gracias a Dios por ellos Amén. porque le están dando a sus lectores o a su congregación algo de cómo pueden vivir. Los escritores y pastores bautistas, ellos, ellos se habían enfocado correctamente en la cruz, pero negaban el mover del Espíritu Santo. Sí, Y después los pentecostales se enfocaban en el Espíritu Santo y no se enfocaron en la cruz. Así que estás en si lo cierto. pudiéramos como nuestro logotipo, la cruz y la paloma, la cruz primero y luego la paloma, entonces bueno, tendremos todo donde tiene que estar. Como usted lo ha dicho muchas veces, el Espíritu Santo obra dentro de los parámetros de la obra consumada de la cruz. Así es. Y no opera fuera de esos No parámetros. obrará fuera de eso. Nuestros hermanos bautistas reformados necesitan el bautismo del Espíritu Santo y nuestros hermanos pentecostales necesitan el mensaje de la cruz. Así es, así es. Bien. Adelante, John, por favor. Oh, perdón, Dave, adelante. Versículo 9. Sí. Pero ahora, habiendo conocido a Dios, Se refiere a la gracia salvadora de conocer a Dios por aceptar a Jesucristo, que es el único modo como Él puede ser o más, conocido. o más bien siendo conocidos de Dios, Se refiere al Señor que nos conoce en un modo de salvar. ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Cuando se alcanza la esencia y el parentesco se establece y se abandonan los sacramentos, no es un progreso, sino ignorancia. En los cuales queréis volver a estar en atadura. La esclavitud de la naturaleza pecaminosa se refiere a abandonar la cruz y hacer otras cosas el blanco de la fe. Y esto aquí, tornarse o volverse a esos elementos débiles, ¿a qué se refiere Pablo aquí cuando menciona esto? Bueno, los eruditos están divididos en cuanto al término presente, pero creo que puede indicar la actividad de fuerzas espirituales, pero elementos rudimentarios o los elementos débiles, pobres, y rudimentos no proveen lo que prometen, no pueden. Es como confiar en algo para traer fuerzas que no puede proveerlo, que son débiles. Sabes, el cristianismo es tan simple cuando vas al punto central, Cristo y este Sí, crucificado. amén. Ahí está. Correcto. Y cuando anexamos esas otras cosas más y más, realmente confunde al tema. Sí, confiar en Cristo, confiar en quién Él es, confiar en lo que Él hizo. Por eso es que en este caso, Bien, ¿quién es Él? bueno, primeramente lo reconocemos como el Hijo de Dios. Así es. ¿Y qué hizo Él? Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, liberándonos de todo aspecto del pecado. Y eso no es algún aspecto. A pesar de todos los milagros que hizo, si no hubiese ido a la cruz, no fuésemos salvos hoy. Correcto, sus milagros simplemente deberían ejemplificar la verdad de quién Él es.
y reconocerlo a Él como el Hijo de Dios. Y si no me creen a mí por mis palabras, créanme por mis milagros, dijo Él. ¿Y cuál es lo más importante? ¿Quién él es o lo que él hizo? No se puede separar uno del otro. Es una pregunta absurda. Aprecio eso. No, Gracias. no, no, es que usted no es el que lo ha hecho. Recordemos que hay personas que nos han atacado con esa pregunta y Exacto. fue dicho de una manera que simplemente es una pregunta absurda. No se puede separar al Salvador de su palabra. Y a veces nos involucramos tanto en la terminología y yo entiendo por qué Ujú. decimos lo que decimos, Cristo y el crucificado. Tuvo que ser lo que él era para hacer lo que él hizo. Exacto, y no se puede. Mire, cuando yo hablo de la cruz, no estoy excluyendo a Cristo. Cuando yo hablo de Cristo, no estoy excluyendo la cruz. Así es, así es. Así que si yo digo poned vuestra fe en Cristo, yo no tengo que añadir la palabra la cruz cada vez. Eso es mi ideología. ¿Cuántos No se o puede cuánta de separar. nuestra adoración a Dios constituye por el Señor como algo débil, un elemento, un rudimento débil? No, no lo sé realmente. Mm, Supongo que esas cosas que no están enfocadas en lo que Él ha hecho. ahí está, así es. Pero una vez más, quiero decir esto. Esto es más que terminología. Entender el valor de la cruz, llegar a conocer que todo aspecto del pecado ha sido roto, tiene que ser una revelación, tiene que ser algo interno, no solamente puede ser terminología. El poder de la atracción del mundo sobre nosotros fue rota por Cristo y lo que Él hizo. El poder de Mm, Satanás fue roto por Cristo y lo que Él hizo. El así poder de es. la presencia interna del pecado o naturaleza pecaminosa fue rota por Él, por lo que Él es y lo que Él hizo. El poder de las tinieblas completamente, aún hasta el dominio de la carne y esas ramas trepadoras de la Mm, caída. Los que son de Cristo habéis crucificado la carne con sus concupiscencias y deseos. Así que todo eso ha sido hecho por nosotros y nuestra tendencia es tratar de hacer lo que Cristo ya lo ha que ya hecho él ha hecho, y nuestra ¿sí? enseñanza nos ha dirigido a eso. Así que cuando decimos Cristo y el crucificado, estamos viendo el valor completo del Calvario. El Calvario es la razón por la que todo este mundo va a ser renovado en el futuro. El Calvario es la razón por la que, como Pérez predicó hace unas semanas, por qué podemos pedirle a Él sanidad y saber sin lugar a duda que si no la tenemos hoy, la tendremos en la eternidad. Todas estas cosas son un resultado del Calvario. Y el Calvario fue el resultado del Hijo de Dios viniendo a redimir al hombre. Así que mi fe no está en un término, mi fe está en el valor, en los Eso eventos. es. Yo lo estudio, yo lo veo y mientras más entiendo qué es lo que Él ha hecho por mí, más nos pide o más me pide Dios que yo descanse en esa verdad y que dependa de Él en mi vida diaria. Así que predicar la cruz y hablar de la cruz no solamente es presentar terminología, es una verdadera fe aplicada a cada circunstancia y situación, sabiendo que el plan de redención de Dios provee eso para mi vida. Adelante, adelante. Bueno, quiere decir que los pobres elementos y rudimentos tienen su base en el paganismo. Son, son rituales escondidos, ocultos. Parte de la superstición que se emplea es, si no hacen esto, Dios no va a hacer aquello. En la fe judía también es algo ocultico, es muy ritualístico. Lo podemos ver en el próximo versículo, observando diferentes días teniendo que ver con el día de reposo, el sábado, meses, nuevas lunas y también las temporadas tratando con las fiestas. Todo eso es bastante es ocultismo. No estoy hablándole al judaísmo una secta, pero tenemos que entender que todo eso era parte de lo que estaban haciendo ellos al querer regresar a la ley. Él estaba diciendo esto, que estaban queriendo regresar a estos pobres y débiles rudimentos, cosas que no van a producir nada. Así como la ley no podía producir esas cosas dentro del corazón de la persona, como lo Ujú. dijimos anteriormente, tenemos una justicia imputada que viene de Dios a nosotros por lo que hizo en la cruz. Así que cualquier cosa que hagamos que nos ponga en una posición de actividad ritualística, ¿cuántas veces usted ha tratado con el ayuno más que yo, pero en años pasados
eso era algo muy grande y la gente se dio cuenta que no lo podía hacer durante mucho tiempo. Mm. Lo voy a intentar, lo voy a tratar otra vez, lo voy a hacer y después se convierte en algo habitual. Uno comienza a depender de hacer esas cosas una y otra vez. Vida con propósito se convierte en un ritual. Voy a tratar de guardar estas actividades. Eso realmente es regresar a esos elementos pobres, elementos o rudimentos pobres y débiles. Y eso es lo que Pablo está diciéndonos, que tenemos una libertad en Cristo que se nos ha dado para adorarlo a Él en la libertad que nos ha llamado a vivir. En este libro que mencioné momentos atrás, este pastor bautista escribió que si hubiese habido solo un pecado en el mundo, debido a lo volátil que es el pecado, lo destructivo que es el pecado y cómo se esparció tan rápido, es como una enfermedad que Es un avanza. cáncer. Jesús todavía hubiese tenido que venir y morir en aquella cruz si hubiese habido solo un pecado en el mundo. Sí lo había, fue el de Adán. Ese pecado cuando él lo cometió causó la caída de la humanidad y vino a infectar y a afectar a todos. Y la única respuesta al Así pecado es es. la cruz de Cristo. No hay otra solución, punto. Y sé que este caballero aquí tiene una maestría en psicología, pero la psicología no va a resolver el problema. No. Los elementos o los débiles y pobres rudimentos son todo lo que conforman lo que yo soy y lo que yo hago, en vez de quién es Cristo y lo que Él hizo. Y la psicología es lo que la gente, El Espíritu Santo está etiquetando todo aparte de Cristo y este crucificado como un rudimento sí, débil. aún algo que vino de Dios, Así aún es. algo que de hecho vino de Dios, la ley. Él está llamando a la ley en este punto, en la redención, en la historia, ya que Cristo vino, lo ha traído a la ley mosaica, aún algo que Dios le dio al pueblo judío, lo está llamando Dios o lo está llamando Pablo pobre y débil. Pero aparte de la cruz de Cristo, es algo débil, un rudimento pobre y Así eso es. no ayuda. Los Gálatas no estaban abrazando un nuevo error, estaban regresando a un error antiguo, Sí. una religión o relación basada en obras, Ujú. una relación de causa y efecto. Yo hago esto y Dios hace aquello. Y eso es lo que yo siempre he entendido que son esos los rudimentos pobres y débiles. Por ejemplo, muchos pentecostales jóvenes que yo he conocido, ellos han dejado a la iglesia pentecostal por sus razones y han aceptado el tipo de iglesia litúrgica. Les encantan las veladoras y tal vez no la iglesia católica, pero tal vez anglicana. Una oración de Sí, ese repetición, tipo de oraciones o rezos, catedrales y algo religioso. la escena religiosa, La sí. mayoría de los judíos han hecho lo mismo también. Ellos fueron a través de las fiestas y ritos por una acción y esa fe estaba en su acción y no en lo que representaba. La mayoría de los judíos creen eso Sí, hoy, sí, así es. pero ellos fueron salvos de la misma manera que nosotros, por la fe en lo que eso Sí. representaba, que es la cruz de Cristo. Aún los discípulos más cercanos de Jesús no entendían qué era lo que Así estaba es. haciendo. Si nos fijamos en Pedro, Santiago y Juan, o Jacobo y Juan, aún los más cercanos a Cristo, hasta que realmente, bueno, después de la resurrección, ellos no estaban completamente al tanto y realmente ni siquiera se puede ver cómo ellos Mm. tenían el entendimiento de todo eso como una década y media después del principio de la iglesia, después del día del Pentecostés. Aún sus discípulos más cercanos no entendieron. Habían sido sorprendidos por la crucifixión. Tú vas a ser el Sí, rey, ¿cómo es que vas a amén, morir? sí. Yo voy a ser honesto con ustedes. Yo no sé por qué alguna persona que ha llegado a estar en una verdadera iglesia pentecostal, un mover de Dios, un servicio poderoso, ha habido adoración exuberante, ha habido una predicación poderosa de la palabra y Dios se ha movido en el altar. ¿Por qué quisieran ellos dejar eso y, bueno, irse a una iglesia litúrgica donde todo está callado y todo el mundo... Miren, yo simplemente no lo entiendo. Tal vez yo soy demasiado de hueso colorado pentecostal, pero no entiendo yo ese tipo de actitud. Un pariente mío, fuimos a un funeral en una iglesia Mm. católica y era un funeral católico y yo no sé si yo jamás he estado tan aburrido en toda mi vida estando en ese ambiente. Por supuesto,
No podemos ir a recibir sus sacramentos, pero no éramos parte de la iglesia y no éramos salvos para ellos, entre comillas, pero no puedo entender estas cosas que hacemos, estas cosas religiosas. Yo no quiero los rituales, yo no quiero mostrar mi naturaleza religiosa. Por ejemplo, el domingo yo quiero llegar al altar y permitir que Dios se mueva en mí y no es el altar, no es nada de eso, sino el poder de Dios real y cambiará nuestra vida cuando predicamos la cruz y el Señor viene con señales y milagros y cosas que hacen nuestras vidas. Es simplemente, no sé cómo es que alguien puede dejar todas esas cosas fuera. Bueno, se den cuenta o lo reconozcan o no, el altar del que predicaste el domingo en la noche es un tipo de la cruz. Así es. Sí. Realmente, más que cualquier otra cosa, es como el altar bajo la economía judía. Amén. Eso tipificaba la cruz. El altar hoy en día tal vez sea un madero donde nosotros nos arrodillamos, pero si entendemos eso correctamente, eso tipifica el sacrificio de Cristo. Así es. Cuando Cuan- pensamos en el altar, ¿qué no dijo Jesús? Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Así Así que es. cuando pensamos en el altar, siempre debe traernos a la conexión con Cristo. Así es. Ya volvemos. Estamos de vuelta. De los millones y millones de corderos ofrecidos en la economía judía, no sé cuánto el pueblo judío lo entendió, pero todo eso era un tipo de la cruz. Totalmente. Sí. Si no hubiese sido por el sistema de sacrificios, ellos no hubiesen sobrevivido como nación, hubiesen sido destruidos mucho tiempo antes, pero fue eso lo que les salvó, la poca salvación que sí tuvieron, ¿no? Y ese cordero, de la manera como fue ofrecido, fue un tipo de Cristo y lo que él haría en la cruz. Gracias a Dios que cuando él vino y se entregó en la cruz del Calvario como un rescate, como un sacrificio, para que yo pueda ser libre del pecado, para que usted pueda ser libre del pecado. Damas y caballeros, el Señor le ama y Él pagó un precio muy grande por su salvación. Y si usted no participa de ello, usted está desechando la vida eterna. Yo siento la presencia de Dios en este momento y yo voy a orar la oración de fe porque el Señor está tratando con algunos de ustedes. Él está hablando a su corazón y usted ha sentido su presencia por primera vez en mucho tiempo. Ahora es el momento. Ahora es su momento, ahora es su hora. Y yo voy a orar y yo quiero que usted ore con nosotros en voz alta. Quiero que lo diga y lo crea con todo su corazón. Y en unos cuantos momentos usted será salvo. Él le escribirá su nombre en el libro de la vida. Él lo anunciará la gloria que usted, Él llamará su nombre, que usted ha aceptado a Cristo. Ahora oremos. Padre que estás en los cielos. Padre que estás en los cielos, Dígalo con nosotros, por favor. Yo vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de en Jesús. el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis Te pecados. pido perdón por mis pecados, La vida que he la llevado. vida que he llevado, Las cosas que he las hecho. cosas que he hecho. Por favor, Por perdóname. favor, perdóname Y límpiame y límpiame con tu preciosa con sangre tu preciosa sangre de toda de injusticia. toda injusticia. Con mi boca En mi boca yo confieso confieso al Señor al Jesús. Señor Jesús. En mi En mi corazón corazón yo creo yo creo que Dios le que resucitó Dios le resucitó de entre los de entre los muertos muertos y Él vive. y Él vive. En este momento En este momento acepto a Jesucristo acepto a Jesucristo como el Salvador de como mi el Salvador alma de mi alma y le hago y le hago el Señor de mi el vida. Señor de mi vida.
y de acuerdo a su de palabra, acuerdo a su palabra, que no puede que no puede mentir, mentir, soy lavado, soy lavado, soy limpio, soy limpio, soy perdonado, soy perdonado, yo soy yo salvo. soy salvo. Alabado Dios, alabado Dios, alabado Gracias, Dios. Jesús. Aleluya al Cordero. Nacido de nuevo, ha habido un gran cambio en mí. Nacido de nuevo, como dijo Jesús. Nacido de nuevo, todo por el Calvario. Gracias a Dios que he nacido de nuevo. Alabado el Señor. Amén. Hermano Swagger, quisiera mencionar algo que el doctor Watts y John estaba mencionando. El movimiento pentecostal ha sido conocido por su adoración la presencia de Dios en el servicio, los llamados del altar, y todo eso es vital. Cada esfuerzo que tenemos con Dios, que sea un esfuerzo legítimo con Dios, viene a jugar un papel en nuestra vida, es muy importante. Y yo, como el doctor Watts, yo estoy muy agradecido de que en los primeros 4 meses de mi salvación, Dios me llevó a una iglesia pentecostal con esa atmósfera y yo estoy aquí desde hace 32, 35 años o como quiera que sea, bueno, cual sea el tiempo. Pero una vez más, no hay un evento en un servicio que pueda mantener a un creyente. Y esta gente que está dejando el movimiento pentecostal han experimentado algunas de estas cosas, pero cuando uno sale de la iglesia, cuando uno está solo la mayoría de la semana, cuando uno hace lo que hace y es parte de este sistema, y uno hace lo que uno tiene que hacer, uno necesita tener un ver consistente del Espíritu Santo que va mucho más allá del evento milagroso o de la experiencia sobrenatural de un llamado al altar o de un servicio de adoración. Y eso es lo que el entendimiento de Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros suple. Viene a mantener una consistencia. Creo que el hombre, no siempre, pero como John mencionó, aquel hombre que dejó la iglesia pentecostal, están buscando algo que falta. Así es. Y solo con tener ese tipo de adoración pentecostal no va a suplir la necesidad de la liturgia. Lo mismo, consistente, no suplirá nada de necesidad tampoco. El corazón hambriento está buscando el fluir consistente de la gracia. Y por favor entiéndanme que yo no estoy denigrando ninguna experiencia legítima. Todas son importantes, lo necesitamos, son importantes y poderosos, pero no podemos vivir de eso. Uno vive en la consistencia, en el fluir de la gracia de Dios como resultado de la fe en Cristo. Mi fe está en Él. Yo voy a sobrevivir el día de hoy, voy a experimentar el mover de la operación del Espíritu Santo día tras día tras día, momento tras momento, en toda conversación, en todo tema, por causa de donde mi fe está. ¿Qué es mi confianza? ¿Dónde está mi confianza? ¿Quiero yo esas circunstancias? ¿Quiero yo esos eventos? Sí. ¿Necesito todo eso? Sí. Pero esa no es la respuesta a la experiencia cristiana. La respuesta a la vida cristiana victoriosa es tener la fe centrada y confiando en Cristo completamente a través de todo aspecto de la vida. Y eso puede ser 24 horas al día. 24 horas al día, 7 días a la semana. Y después esas experiencias de la cima espiritualmente que son maravillosas y significan algo, pero yo no estoy dependiendo de ese evento para sostenerme. Yo estoy viendo mi relación personal con Cristo y dependiendo de ella para poder estar en paz y que me fortalezca y que me guíe. Ese es el tema con esa cultura de avivamiento. A mí me encanta el avivamiento, busco a Dios por un verdadero avivamiento, pero allí es donde yo crecí, es de cima a cima, esas experiencias. En la universidad tenía un profesor que él decía, no es lo alto que vueles, es cuán recto camines cuando aterrices. ¿Cómo vivimos diariamente? Porque usted está en lo cierto, no podemos vivir de monte en monte. Ponemos nuestra fe en esos eventos. Como dijo Paris, esos elementos débiles, aunque son cosas religiosas y buenas. Y por ejemplo, la campaña. Yo quiero la campaña. Dios derrama su espíritu durante la campaña, pero yo no puedo ir a la campaña cada semana. Yo no puedo vivir una campaña. Entonces, ¿cuál es la manera? Como podemos caminar rectamente cuando vivimos nuestra vida diaria. Cuando al servicio de domingo en la noche
se termina, usted tiene que vestirse el lunes en la mañana, conducir, tiene que trabajar. Entonces, ¿cómo va a vivir para Dios diariamente? Ahora, Jesucristo y este Amén. crucificado es una experiencia de 24 Así horas al día, es. 7 días a la Sí, semana. Y su presencia está con usted y Él quiere que nosotros le honremos por lo que Él ha hecho para salvar nuestras almas. Grande es el Señor y merecedor de alabanza. sí. Han habido momentos en un lugar, por ejemplo, en mi ministerio pastoral, mis dos iglesias en las que he pastoreado, trabajé un segundo trabajo, secularmente. Han habido momentos en los que descansando, orando, leyendo la Biblia, buscando a Dios en mi propio tiempo, Dios se Sí, ha movido sí. poderosamente en mi ser. Y eso es lo que necesitamos más que nada. Necesitamos eso en nuestra vida diaria, en nuestro mundo, caminando en esa victoria, caminando en este Eso poder, en esta es. unción. Así que sí, Pablo dijo en 1 Corintios 2: estoy determinado a no predicar nada más que Cristo y este crucificado. Pero en el versículo 5 nos dice el por qué. ¿Por qué se predica eso? ¿Por qué tenemos el enfoque en quién Él es y lo que Él ha hecho? Él dijo lo siguiente: para que la fe del pueblo pueda permanecer en el poder de Dios. Entonces, predicamos eso no para que la gente se aprenda una frase o correcto. se pierda en una repetición, sino que la fe y la realidad de la persona cada día, de cada momento, permanezca en Cristo y lo que Él ha hecho y el poder de Dios. Entonces, como resultado de eso, o de ese blanco de fe simplificado es constante, ahí está el fluir constante del Espíritu Santo. Hay una dependencia allí. Usted tiene un problema que se presenta en su vida inmediatamente, la persona recibe ayuda del Espíritu Santo, tiene una confrontación, inmediatamente hay ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mi fe está centrada en Cristo. Yo no dependo de lo que hago, yo no dependo de los eventos, yo estoy dependiendo de el evento de Cristo y su acción redentora en el Calvario. Mientras mi fe permanece allí, yo camino sobre toda situación de la vida y llegaré a la cima, claro que sí, pero eso no me define. Lo que me define es el constante fluir de gracia que me suple con lo que yo necesito, hora tras hora, minuto tras minuto, y mi fe está en Cristo y este crucificado para que yo pueda permanecer en el poder del Dios Todopoderoso. Yo estoy en ese consistente fluir 24 horas al Sí, día, así ¿no? es. Y eso es lo que tenemos que buscar tener cada día de nuestras vidas y no maltratando la experiencia, ¿no? Las necesitamos, claro. Son de beneficio, de bendición, parte de la experiencia cristiana y qué bueno que las tenemos. Pero si usted no tiene ese fluir constante de vivir en el Espíritu, usted va a vivir en una llanura de muerte y eso no va a funcionar. Por eso tanta gente rota fuera del cristianismo. Amén, así es. Bueno, vamos al próximo versículo, Dave. 10. Versículo 10. Guardáis los días y los meses y los tiempos y los años. Los judaizantes intentaban que los de Gálatas se dedicasen a guardar la ley en conjunto a Cristo, lo que no puede funcionar. Y esas notas están en lo correcto. Sí, claro. Estaban Mm, regresando al sistema de rituales del judaísmo. Y Pablo diría, creo que en Hebreos capítulo 6, dejando los principios y la doctrina de Cristo. Mucha gente piensa que pasamos y dejamos a Cristo en la cruz. Él no está hablando de eso, está hablando de lo que nos dirige a Cristo. Dice que continuemos a la perfección, que es madurez, entendiendo fe en Cristo crucificado. bueno, lo bello de esto es que es imposible ir más allá de la cruz. No se puede, no se puede, no es el Eso fundamento no es bíblico. posible. Así Pero él es. dice, continuemos a la perfección en el fundamento del arrepentimiento, no con obras muertas y poniendo manos en la Mm. resurrección de los muertos. Estos son conceptos judíos de los que él les estaba diciendo que tenían que dejar eso y llegar a la madurez de la perfección. La fe tiene que estar pura en Cristo y los versículos antes del capítulo 5 estaban hablando de que de los bebés que bebían leche, pero los maduros comen la carne de la palabra. Y eso es lo que está pasando. Tenemos a muchos cristianos bebés que no entienden de qué estamos hablando. El movimiento carismático hace muchos años comenzó a darse cuenta de que esas experiencias que estaban sucediendo en la iglesia no estaban sucediendo significativamente con todos.
Así que ellos llegaron a la idea. Estoy hablando del movimiento con propósito. Un libro anterior a ese que él escribió y otros libros que tomaron cosas de los místicos católicos y sus experiencias religiosas místicas. A través de la meditación ellos iban a llegar a esa experiencia y uno basa la relación con Dios en esa nueva experiencia que uno puede llegar a tener. Casi se convierte como en una droga. Uno se droga y uno recibe una experiencia. Para tener esa experiencia uno tiene que tomar más de esa droga para tener esa misma satisfacción, pero uno no jamás llega a cumplir con esa satisfacción, esa primera satisfacción. Y es lo que pasa, es una intoxicación. Por ejemplo, cuando yo estudié artes marciales, eso entró a las prácticas de meditación. Después, cuando yo vi esas mismas cosas aparecer otra vez en la iglesia, yo pensé, bueno, ¿qué está pasando aquí? La psicología el día de hoy está llena de esos conceptos y tenemos esa oración contemplativa, que es un concepto utilizado en la iglesia moderna. Hacen que suene bien, pero todo eso, una vez más, es tratar de ganar la experiencia para poder tener algún tipo de relación con Dios en vez de la palabra como fundamento. Puedo continuar horas acerca de eso, pero la realidad es que en cuanto a lo del Antiguo Testamento y los Gálatas, ellos debían dejar estas cosas que no tenían que regresar a estos judíos. Los judíos que regresaron a todo esto en Jerusalén estaban regresando a todo esto y Pablo les dijo, es tiempo de dejar eso atrás. Bueno, y parece que los días, una vez más, no solamente los judíos bajo la ley mosaica, pero todo festival, todo lo que se llamaba judío, algunos Sí, eran ritos y exactamente. otros ley. Bueno, se terminó el tiempo el día de hoy. Gracias al Señor por su presencia a lo largo de la programación que hemos sentido el día de hoy. Estamos alegres de que estuvieron ustedes con nosotros. No se pierdan una programación que va a ponerse mejor y mejor. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.